Hola muchachos, muy buenas tardes, ya casi tardes, todavía buenos días. Este es el primer video de el curso de naturalización para español 2021. Vamos a proceder ya de una vez a iniciar con la explicación. Naturalización y séptimo son similares respecto a lo que es español y lo que es estudios sociales. En naturalización, lo que vamos a tener por conocimiento es el uso de las reglas de acentuación, las reglas también de el uso de la mayúscula, el uso de la sangría, el uso correcto de la, de la formación de la oración, el uso de las letras M, después M, B, V, Z, S, SC. Vamos a partir del primer tema, que es el uso de la mayúscula. La mayúscula, la funcionalidad o para qué se usa, es para nombres propios al inicio de un párrafo, después de cualquier tipo de punto, punto y aparte, punto seguido, para nombrar el nombre de cualquier persona, animal, cosa o situación, ¿verdad? También el uso de la mayúscula se usa después de los signos de interrogación y de exclamación también. Por ejemplo, todos los nombres propios, Ana, Genaro, Segismundo, Victoria, Terencio, Primitivo, todos esos nombres propios comienzan con mayúscula. A posteriori, después a la hora que va a ser el inicio de un párrafo, también van a tener el uso de la mayúscula como tal, ¿verdad? Los signos de puntuación, por su parte, el punto, la coma, el punto y coma, los puntos suspensivos, los paréntesis, el guión, la raya, comillas, signos de exclamación y signos de interrogación. ¿Qué es cada uno? Recordemos que este es un video explicativo para que les vaya bien el examen de naturalización por español, ¿verdad? Hay la diferencia con español de Terra, porque en español de Terra hay lecturas y algunas cosas, y en lo que nos interesa en español de naturalización es el uso correcto de la ortografía a la hora de hacer una redacción, ¿verdad? El punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, todas esas son figuras o signos que se hacen en un párrafo para dividir una idea de otra, una idea que sea relacionada, una idea que termine y una idea que termine pero comience inmediatamente con la misma pero explicada. Las comillas para dar a entender algo específico, las tildes, etcétera, ¿verdad? Entonces, tenemos el inicio, digamos, de esta explicación, nos tiende a dar un marco respecto a para qué es que se usa, para qué es que se usa la mayúscula y los tildes y cuál es el objeto para poder saber cuándo una palabra se tilda y cuándo no, ¿verdad? Partiendo entonces de la explicación, vamos a dejar en este tema para explicarles respecto a la acentuación de las palabras. La acentuación de las palabras o el tipo de acento que tienen, tiene dos tipos, prosódico y ortográfico, ¿verdad? Ortográfico es el que se nota por una rayita diagonal que se pone en una letra para darle el tono. Y prosódico, el que es un acento tácito, por ponerle un nombre, donde el acento va en esa frase, pero no se pone por tilde porque no se puede. Por ejemplo, vamos a ir viendo con tilde la misma palabra que estoy viendo acá, mayúscula, ¿verdad?
es una palabra que va tildada en la U, consecuentemente una palabra esdrújula, va tildada en realidad por simbolizar que la palabra se tilde, pero las mayúsculas no se tildan. Es la palabra va tildada, pero en realidad no. Es cuando es en minúscula, ¿verdad? Porque eso es una falla bastante grave, pero era para hacer un título. La palabra, siguiendo lo mismo, el mismo imagen que tengo acá, gramaticales, gramaticales, el acento es en la CA, donde cae la parte más fuerte de la palabra. Gramaticales es una palabra grave, no se tilda porque termina en S. Entonces, eso es una regla también, ¿verdad? Entonces, ahora sí, recayendo en lo que son las mayúsculas en títulos, les dije a ustedes que las mayúsculas se ponen en nombres propios, nombres de animales, en nombres de ciudades, países, meses, años, todo eso son mayúsculas porque son nombres propios. También en iniciales. Por ejemplo, vamos a decir el organismo de investigación judicial. Cuando vamos a poner OIJ, tiene que ser en mayúscula, porque es un nombre propio por medio de siglas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos interesa ir viendo acerca del uso de la acentuación y las reglas con las mayúsculas. Esos son ejercicios para los chicos que ya tienen el material mío, pueden ir haciéndolos, ¿verdad? Ok. Esto es todo, es una práctica de mayúsculas, ¿verdad? Es bastante, como unas 5 hojitas, porque la idea es que les quede muy claro. Ok, jóvenes. Vamos a entrarle a lo que son las palabras según su acentuación, ¿verdad? ¿Qué es acentuación? Lo que les di, el acento, ¿verdad? Donde recae la pronunciación más fuerte dentro de una palabra. Las palabras se ubican en grupos determinados, como palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas y palabras sobresdrújulas. Por aquí ustedes verán que dice llanas. Llanas se le dice a las graves también, pero llanas es, como le está diciendo actualmente en las clases de español, a las palabras graves, pero desde que yo soy chiquillo se les ha dicho palabras graves. La aguda lleva el acento en la última sílaba. Un ejemplo, bueno, es acentuación. Es una palabra aguda, terminada en N, que se exige que sea con tilde por la ley del hiato, ¿verdad? Que eso lo veremos en algún momento. La palabra grave o llana es aquella que lleva el acento en la penúltima sílaba. La palabra, no sé, se me ocurre tilde, la palabra tilde. Si ustedes escuchan la pronunciación más fuerte, está en la I, tilde. Eso es una palabra grave, porque lleva el acento en la penúltima sílaba. Por su parte, las palabras esdrújulas, la misma palabra esdrújula es esdrújula. Qué tonto suena, pero es que lleva el acento en la antepenúltima sílaba. Entonces, hay muchas. Gráfico, múltiple, fenómeno, sílaba, penúltima. Todas esas palabras que lleven tilde o no lleven tilde, porque recuerden que les acabo de decir que hay acento prosódico y acento ortográfico, se llaman sobresdrújulas. Pero hay una especial. La sobresdrújula lleva el acento en la sílaba anterior a la antepenúltima. Y son palabras ocurrióseles. O sea, son palabras como tal que se usan mucho en la poesía y se notan a leguas, no sé, recíprocamente.
Reci, ahí está la procamente, ahí hay 4 sílabas de más. Esa palabra recíprocamente no es esdrújula, es sobre esdrújula, porque después del acento lleva 2 sílabas pegadas como tal, o sea, son 4. Como tal, si ustedes les ponen un examen, ubique si es esdrújula, sobre esdrújula son antepenúltima, o sea, 2 sílabas. Cuando hay más de 2 sílabas es sobre esdrújula, ¿verdad? Eh, Volviendo al tema de las formas de las palabras, ¿verdad? Tenemos las, lo que son proposiciones para poder determinar una situación de otra. Se lo estoy dando así porque eso es un repaso del material que yo les hago llegar, ¿verdad? Ante, cabe, con, contra, de, desde. Esos son preposiciones. Como los ven, están todas aquí. Esto es de leérselas, ¿verdad, jóvenes? Ok. Caemos en algo muy vacilón que me gusta mucho explicarlo, que son la ley del diptongo, la ley del hiato. El diptongo es una manera de dividir o no dividir una sílaba de otra. ¿Qué es eso? Los diptongos, como dice la teoría que dice aquí, las dos vocales débiles y U forman diptongo delante y detrás de cualquier vocal. Cuando el acento recae sobre la I o acompañada de AE o las vocales I llevan tilde para deshacer el diptongo. ¿Cuál es la idea de que una palabra se pueda dividir en sílabas? Las sílabas en realidad no son 2 letras, puede ser una, ¿verdad? Entonces, vamos a imaginarnos, de acuerdo a la ley del diptongo, ¿verdad? Geografía. Entonces yo les digo, jóvenes, divídame la palabra geografía. Entonces viene el muchacho y me pone G, raya O, raya gra, raya fía. Y yo inmediatamente se la puse mala. Profesor, pero es que GO se divide porque son 2 letras fuertes. Y de acuerdo a la ley del diptongo, las fuertes se dividen. Pero la I y la I es débil y la A es fuerte. Usted nos dijo que si son 2 vocales, una débil y una fuerte, no se divide. Ojo, pero si el acento lo tiene la débil, se transforma en una vocal fuerte, ¿verdad? Entonces, si oyen atrás de música de fondo, es que tengo un jigüirro que vive en un nidito aparte de mi casa. Dicen que es de buena suerte porque es música de fondo, ¿verdad, jóvenes? Pues si lo oyen, ¿verdad? Entonces, seguimos que entonces la división correcta sería G, O, gra, fi, raya A. ¿Por qué les digo esto? Porque en los exámenes de tercer ciclo y en los exámenes de naturalización los ponen mucho a dividir las frases para ver si saben diferenciar el hiato y el diptongo, ¿verdad? Recordemos, las letras débiles, ¿verdad? La I, la U, no se dividen nunca, a no ser que tengan tilde. Rehúsa, esa se tilda porque la U queda tildada. Jugaría, diptongo, acentúa, diptongo, continúa, diptongo, ¿verdad? Al contrario, sensu de... bueno, aquí hay otro que es el triptongo, que es la unión de 3 vocales débiles. Eso normalmente la dividimos, pero no todas por igual, porque no se puede tildar 2 veces, solo en francés se puede. Estudiáis, despreciáis, averigüéis. O sea, normalmente la que lleva la tilde es la A o la E. Eso es un triptongo, ¿verdad? Por su parte, jóvenes, eh, el hiato, eh, la idea del hiato como tal es
dividir también la palabra de tal forma en donde podamos transformarla por medio de sílabas. ¿Por qué? Porque la división de la palabra como tal nos dice lo siguiente, ¿verdad? El hiato va siendo una secuencia de dos vocales que se encuentran juntas, ¿verdad? Entonces, la idea es que no se pueda, en estos casos, eh, necesitarse una tilde para poderse dividir. ¿Por qué? Porque es dividir letras fuertes. Caerse, por ejemplo, ¿verdad? Me diría un alumno, profe, caerse es una sola sílaba. Caerse, no. Es la unión de dos sílabas, de dos letras vocales fuertes, en donde son dos sílabas. K, línea, erse. En ese caso, tres, perdón, caerse. Digamos cae, para que quede más fácil. Cae es la unión de dos sílabas fuertes, de dos letras fuertes. Cae, e, por separado, ¿verdad? Entonces, quiero que no se les olvide que el diptongo lo que busca más que todo es dividir las letras débiles por medio de una tilde. Y el hiato, por su parte, es la división de una palabra con dos vocales fuertes, A, E, O. ¿Verdad? Eso es lo que les hablaba sobre la tilde, ¿verdad? Esto es mucho jóvenes. La idea es explicarles mi antología de tal forma en que no les quede difícil. Explicarla toda no, porque me llevaría quién sabe cuántas horas. Pero se supone que aquí vienen prácticas y podemos pues efectuarlas, ¿verdad? Las normas de ortografía, entonces, como ya hemos hablado, el uso de las mayúsculas, en nombres propios, atributos divinos, países, meses, años, días, etcétera, ¿verdad? Eso, recordemos también que si ustedes tildan una palabra donde no va, le cambian la forma de pronunciar a la palabra. Ven que estoy pasando mucho el uso de la Z, de la Q y todo eso. Eso se lee en la antología, ¿verdad? Acuérdese que son las palabras agudas, graves y esdrújulas. Las graves son las llanas, recordemos, ¿verdad? El uso del punto, el uso de la coma, el uso de los puntos seguidos. Eso lo vemos en la antología, porque explicarlo no es como muy fácil para poderlo hacer así. ¿Qué es la letra ligada o cursiva, jóvenes? Eso es un tema importante. La letra cursiva y la letra, ¿cómo se llama? Eh, normal o letra que se usa sin unirse. ¿Por qué se le dice letra ligada, jóvenes? Porque las manuscritas o cursivas son letras que están pegadas las sílabas. Por eso les hice casualmente el texto de explicación así. Esto es cursivo, porque son letras pegadas, ¿verdad? Entonces, si avanzamos un poquito es porque eso es nada más de lectura, ¿verdad? ¿Qué elementos componen un párrafo? Vamos a comenzar primero por eso. Una oración lo componen un sujeto, un sustantivo y un verbo, jóvenes. Después de ahí en el sustantivo, pues hay complementos directos, adverbios y todo eso. Entonces, ¿qué es un sujeto? Persona, animal o cosa. Vamos a poner el ejemplo, el pajarito que tengo atrás. El yigüirro canta muy duro, ¿verdad? El yigüirro se quedó callado. Vamos a ponerlo ya que él quiere salir en el video, ¿verdad? Recordemos también que donde usted
Pregunte. Esos son tips de examen. ¿Qué hace el sujeto? Se llama verbo. ¿Qué hace el yigüirro? Cantar. ¿Quién canta? El yigüirro, sujeto. Espero que hayan agarrado eso. La pregunta es, cuando preguntan quién canta, es el sujeto. ¿Y qué? Y qué sé yo. ¿Qué hace el yigüirro? Cantar. Ese es el verbo, ¿verdad? Mucho ojo con eso, porque tenemos entonces verbo, sustantivo y sujeto, ¿verdad? El sustantivo es la acción que hace el profesor Eric. Caminó hacia la pulpería del chino. El profesor Eric es el sustantivo, el sujeto, perdón. Caminó verbo hacia donde el chino. Hay un complemento directo, lo vamos a ir viendo, pero eso es el sustantivo. Lo que no es verbo y lo que no es sujeto. Todo lo demás es sustantivo. Pueden ser adverbios, pueden ser conjunciones, pueden ser adjetivos. El adjetivo, porque por aquí lo dice, el adjetivo es lo que determina la acción. El yigüirro azul voló hermoso. El yigüirro azul calificó al sujeto, le puso color. El niño enojado, adjetivo. La rosa roja, roja, adjetivo. ¿Verdad? Entonces quiero que recordemos que este video es neta y exclusivamente explicando la antología que yo les brindo, ¿verdad? Les hago esta reiteración para que no vayan a pensar que es toda la explicación de todo, porque no es justo que yo les diga una cosa que no es cierta, ¿verdad? Tenemos tipos de textos: narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del examen de naturalización de español? Poder hacer una explicación o una eh, eh, redacción respetando las normas ortográficas, que eso es lo que revisa. ¿Qué es un texto narrativo, jóvenes? Un texto donde se narra, puede ser en primera o tercera persona, un acontecimiento como tal. Había tiempo en donde me pareció que ese señor caminaba todos los días con el perrito, pero yo creo que ese señor era un señor mayor y el perro ya también estaba mayor. Acabo de narrarles la historia de un señor X, descriptivo. Pues este señor, tal vez yo creo que tiene como 70 años y es medio renco. El perro es como café, pero tiene un ojito ya malo porque está viejito. Es un, le sigo haciendo texto narrativo, pero las acabo de describir a los dos elementos ¿cómo se llama? De lo que les estoy diciendo. Pero yo creo también que ese señor lo que hace es ir al banco a depositar todos los días. Y me parece a mí mucho que siempre lleva su tarjetita del banco para poder hacer las cosas. Les estoy informando, aparte de lo que el señor hace, algo más. Estoy exponiendo algo más. Y por último, porque yo soy totalmente de acuerdo que lo que él hace está correcto, porque no hay nada más positivo y agradable que la sana costumbre de ahorrar. Eso es argumentativo. Estoy convenciendo y dándole mi idea al receptor que eso tiene que ser correcto. Esos son los tipos de, eh, de textos que hay. Y por último, y no menos importante, ¿qué es un texto literario y qué es un texto no literario, verdad? El texto literario es el texto, como yo le digo, florido, que usan los poetas, los escritores de novelas, cuentos, para darle un aspecto
culto a lo que escriben, un aspecto bonito, agradable, un aspecto no coloquial ni vulgar, un aspecto digno de un poeta, por ejemplo, dándose con una piedra en el pecho aquel hombre que viajó por aquellos estrechos lugares y el sol lo miraba y las estrellas se despedían a sí mismo, y donde el mar presuroso lo empujaba hacia los brazos de su amada. Eso es un poema que me acabo de inventar. Se llama lenguaje literario porque le estoy dando cualidades humanas a objetos que no lo pueden tener, le estoy dando una prioridad porque tiene que llegar esa persona a X lugar, a los brazos de su amada. Ese lenguaje, como le digo, florido, es un lenguaje literario porque tiene figuras literarias. Por su parte, el no literario es todo lo demás, lo que usted lee en los periódicos, que no tienen, a veces no tienen ni siquiera sentido, es solo por informar. El lenguaje narrativo o texto literario tiene la diferencia que uno le da mucho énfasis a lo bonito de las palabras y el otro solo informa. Esa es la diferencia de uno al otro. Jóvenes, este es el video de la explicación de naturalización de español. Espero en Cristo Jesús que me les vaya muy bien. Se despide su profesor Víquez.